¿Cuál es cuáles son los datos y cuál es el análisis que se puede hacer para comprender que hubo una traición a Maduro? Si tú crees que hubo una traición interna, si tenemos elementos suficientes para decirlo, y cuáles son esos datos que nos hacen pensar o que nos harían pensar que Delcy Rodríguez y su equipo al parecer están montando un gran parapeto, ¿no? Mira, es interesante lo que preguntas. Bueno, yo he planteado desde el día 4 que aquí lo que hemos estado es en un golpe de palacio. Y el golpe de palacio se caracteriza porque es un golpe que organizan miembros del mismo régimen para desplazar al líder del régimen, para cambiar al líder del régimen, sin que haya un cambio profundo, un cambio gatopardiano. Y por supuesto con una violencia moderada. Por supuesto, la audiencia puede decir, ajá, pero ¿y la violencia que ejerció Estados Unidos, que se habla de 40, de 70, de 80, de 100 muertos? La cifra todavía no está totalmente consolidada, pero de ellos 32 son cubanos, ha informado el mismo gobierno cubano, pero en todo caso sí, hubo una violencia, pero una violencia que pudo haber sido mayor si se daba en un esquema en el cual la Fuerza Armada no hubiese estado bajo unas circunstancias muy especiales. ¿Y cuáles son esas circunstancias especiales? Y sobre todo en la principal base de Venezuela, Fuerte Tiuna, donde además estaba la residencia en la que se encontraba en el momento de su captura, tanto Nicolás Maduro y, por supuesto, su esposa Cilia Flores. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, que los miembros de la Fuerza Armada, en su mayoría, que están en Fuerte Tiuna se encontraban de permiso de Año Nuevo. El 31 de diciembre le habían avisado que iba a haber un ataque, que posiblemente había un ataque el 31 de diciembre y el 1 de enero los dejaron en libertad. Hay sistemas de radares que fueron interceptados por el equipo, las fuerzas de Estados Unidos. Ciertamente, Estados Unidos tiene la tecnología más avanzada en el mundo para hacer eso, pero hubo sobrevuelos de helicópteros a baja altura y Sí. estos helicópteros debieron ser observados. ¿Por qué no se dio la información? ¿Por qué no llegó la información a tiempo Pasó a con quien los tenía drones que? a los 2 días, ¿no? Como pasó con los drones cerquita de Miraflores, que desencadenó pues una locura paranoica y ahí sí funcionaron todos. ¿Por qué no llegó la información a tiempo? Y si hablamos bueno, terminemos con lo militar. Me parece muy curioso, me llama mucho la atención que en el expediente presentado en la Corte de Nueva York, donde aparece Nicolás Maduro, Cilia Flores, Nicolásito Maduro Guerra, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, un exministro y exgobernador que tiene mucho tiempo que no aparece por ningún lado. Me Y sorprendió. el líder del Tren de Aragua, el Niño Guerrero, no esté allí incluido Padrino López. Y Padrino López, recordemos que es una de la figura que ha sido mencionada por la misma administración Trump como líder del cártel de los soles. Después podemos entrar a consideraciones porque el cártel de los soles es ahora no, o sí o no, considerado en un expediente como una organización criminal de esa magnitud parecida al cártel de Medellín u otros cárteles. Pero bueno, el asunto es que Padrino López no aparece allí. Y Ujú. eso me parece muy curioso, me parece digno del análisis y me lleva a recordar incluso los eventos anteriores al 30 de abril del año 2019, cuando días antes del 30 de abril del año 2019 pasaron dos cosas que se enlazan con esto. Uno, Padrino López, de acuerdo con la información de Christopher Figuera, estaba en el alzamiento, estaba involucrado en el alzamiento militar y habían hablado con él para que tomara el gobierno. Por alguna razón, él no se sumó a ese alzamiento que terminó, ya sabemos, en que Leopoldo López tuviera que salir de Venezuela, Juan Guaidó se debilitó aún más, y bueno, Sí. y unos militares que terminaron presos a raíz de ese evento. Pero también sucedió algo que nos puede señalar cómo es el patrón de comportamiento de la administración Trump y de Estados Unidos en general. Días antes de ese movimiento sacaron de la lista de sancionados a familiares de empresarios vinculados al chavismo, específicamente a la esposa de Raúl Gorrín, la sacaron de la lista de sancionados. Y como vemos, se repite ese patrón.
Ahora no aparece Padrino López en un expediente y en aquel momento fue una lista de sancionados. Cuanto a Delcy Rodríguez, sí, como lo titulamos nosotros en el Pitazo, Delcy Rodríguez ha cocinado a fuego lento su asalto al poder. Porque lo decimos, desde el año 2013 los hermanos Rodríguez manejan el tema de comunicación, pero también paralelamente las negociaciones de Maduro con diferentes actores internacionales para buscar una salida a la crisis venezolana, crisis política, crisis humanitaria, y crisis electoral, para buscar diferentes salidas que se han planteado en esas mesas de negociaciones. Entonces, Delcy Rodríguez desde el año 2018 comienza a sonar con mucha fuerza. Recordemos que el año 2018 fue un año electoral como posible sustituta de Nicolás Maduro en una acción de cambio. Entonces, sumemos las cosas. Por un lado está el manejo de la comunicación. ¿Quién puede desde la administración de Nicolás Maduro filtrar información a medios de comunicación que hablen bien de Delcy Rodríguez? Ya tienen la respuesta. ¿Quién puede además hacer esos vínculos con los diferentes gobiernos internacionales o del mundo entero para posicionarse? Ya tienen la respuesta. Si sumas todos estos elementos, podemos llegar a esa conclusión que sí, que Delcy Rodríguez efectivamente cocinó a fuego lento su asalto al poder. A mí me pareció muy revelador ese perfil que le plantearon en un medio de comunicación de Estados Unidos, el New York Times, donde se le veía a ella con una luz muy elegante, una foto muy linda. Y yo dije, wow, y esta foto y este perfil en estos tiempos, con estas tropas, o sea, no me pareció casual. Compañeros, la pregunta evidente, ¿no? Trump, un hombre que hace gala de su pragmatismo y que, bueno, tiene un verbo suelto que sabemos los que de alguna manera u otra lo seguimos, que tiene un estilo de comunicar dirigido a una población que él tiene muy perfilada. O sea, Trump no le está hablando a todo el mundo. Hay varios tipos de mensajes dentro de la administración. Pero Trump dice de una forma que muchos acá en República Dominicana me escribieron, personas de muy alto perfil incluso me dijeron, eso fue una forma muy desconsiderada de hablar sobre María Corina Machado, independientemente de que no fuera ella a la que le correspondería, porque ella no ha sido candidata, asumir de alguna manera el liderazgo de lo que pudiera ser considerado una transición democrática. Para eso habría que pensar en un Edmundo González, etcétera. Pero ¿por qué creen ustedes que ocurre esto? ¿Y a qué tanto mérito le dan ustedes al tema del Nobel y el asunto de que Trump estaría particularmente incómodo con esta mujer? No, creo que ahí que el presidente Donald Trump puede ser veleidoso y superficial, Eh, pero si nos atenemos a las declaraciones del jefe del Estado Mayor de Estados Unidos cuando dijo cómo había sido la operación, esta operación llevó tiempo siendo planificada y además se entrenó muchísimo a la gente para poder llegar a la zona donde estaba Nicolás Maduro. En paralelo también hubo, según lo que han dicho, lo que ha surgido hasta ahora, hubo intentos de negociación, discúlpenme, intentos de negociación intento de negociación para lograr una salida del poder de Nicolás Maduro. Sin embargo, volviendo a lo que decía César, debemos recordar que el 15 de octubre hay una filtración en el Miami Herald en donde se hablaba de la propuesta supuestamente enviada por el mismo Maduro para que Delcy Rodríguez pudiera asumir una transición en caso de su salida del poder. Según ese documento, pues esa propuesta se hizo primero en mayo, antes de que escalara el cerco contra Venezuela y posteriormente en septiembre. A diferencia de César, hasta este momento, yo todavía no valido la tesis de la gran traición por parte de algunos actores porque creo que también hay que ver cuál es la motivación de ellos de permanecer siempre en el poder. Y el hecho de que Maduro haya desistido de irse a Turquía, como se decía que se le había ofrecido, o irse a Qatar, como también se había comentado,
pues nos puede también estar indicando o que sobreestimó sus capacidades de negociación y entonces estos grupos que estaban negociando pues decidieron avanzar en el plan o que simplemente, como también lo dijo Kane, el general, estaban esperando algún tipo de esta acción con algún propósito, porque ellos siempre van a tener, van a estar dos pasos muchas veces adelante de lo que uno pueda pensar. Sobre el trato a María Corina Machado, yo creo que no hay que extrañarse de esa actitud del presidente Donald Trump en el sentido siguiente. Lo mismo le hizo a Zelensky, un presidente en guerra, a quien acusó de que no había ganado una elección, a quien dijo que no tenía capacidad de liderazgo. También lo dijo con Zelensky. Entonces, yo sí creo que allí su trato fue terrible. También fue terrible luego la amenaza que hizo contra Delcy Rodríguez y además, algo que sobre lo que no nos hemos enfocado, pero que últimamente me está llamando la atención, y es ver cómo cualquier posibilidad de cambio en Venezuela pasaba por dos mujeres, ¿no? Eso me parece hasta interesante porque Donald Trump no le gusta lidiar con las mujeres. Entonces, él debe estar dentro de su lógica, debe estar preguntándose si no hay un hombre fuerte que pueda asumir posteriormente el poder en Venezuela.